Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Mi nombre es Spencer Shipman, hice un proyecto de Feria de Ciencias para mi clase de Biología, estoy en primer año de secundaria y el proyecto de la Feria de Ciencias fue sobre el efecto de los aceites esenciales, clavo y orégano y un antibiótico, amoxicilina, en el crecimiento de bacterias. Y prácticamente la amoxicilina, si no lo sabes, es un antibiótico que comúnmente recetan los doctores para matar bacterias, problemas como la faringitis estreptocócica, ese tipo de cosas. Y cuando fui a contarle a mi profesora mi idea, ella estaba muy dudosa al respecto porque asumía que la amoxicilina mataría más bacterias que los aceites esenciales, y debido a mi propia experiencia con los aceites que ayudaron a combatir mi enfermedad de Crohn, y entonces le dije que creo que funcionaría mejor, así que ella dijo que podía seguir adelante y probarlo para ver cómo funcionaría. Así que básicamente, como hice el experimento, al principio usé 3 gotas de cada aceite y luego una pequeña pastilla de amoxicilina en cada placa para ayudar a matar las bacterias. Y cuando usé 3 gotas de orégano, mató totalmente todas las bacterias. Así que no había forma de medir cuánto se había matado realmente. Y mi profesora se sorprendió mucho por eso, así que me pidió que usara una gota de orégano. Y eso también eliminó toda la bacteria, así que me hizo usar una micropipeta. Aún mataba más bacterias que la amoxicilina. Y cuando mi profesora vio eso, quedó muy sorprendida de que una pequeña gota de orégano pudiera matar tanta bacteria en comparación con una píldora estandarizada. Y yo estaba algo sorprendido, pero sabía que el orégano funcionaría mejor, solo porque, como dije, mi experiencia personal. Así que hice un tablero de presentación para mi proyecto y lo llevé a la Feria de Ciencias y obtuve el 4º lugar. Así que estoy muy contenta de tener experiencia personal y prueba científica que demuestra que estos aceites pueden ser más efectivos que algunos medicamentos recetados. Y estoy muy feliz porque puedo tomar estos sin ningún efecto secundario y puedo continuar haciendo las cosas que me gustan, como practicar deportes y salir con mis amigos sin ningún problema. Muy buenas amigas y amigos, compartimos con ustedes un programa más de Salud en Casa, hoy bajo la misión del tema número 9. Antes de ese tema, pues hago un paréntesis, hablando un poco del tema del aceite de orégano. Si usted lo desea, puede llamar a Ricardo Salazar, 88 84 90 89. Él se lo lleva a la casa. O bien saca su cita y vaya a Macrobiótica Marilyn en Coronado al 57 30 30 30. Recuerde que ahí se le regala a usted lo que es el aspecto de la consulta. Va condicionado a la compra del tratamiento. Y el plan ahí es darle a usted una orientación en su salud a través del análisis que se le lleva. Entonces, aprovechen la oportunidad, eso sí, solo con cita previa para los que están interesados. Y bueno, vamos dándole a este punto de lo que es el encuentro de la verdad. Muchas veces no se habla, no se explica, no nos dicen, blasfemia. ¿Qué has dicho? Sabemos que a Jesús se lo aplicaron muchas veces, en alguna forma, pero la realidad es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una situación muy difícil que el ser humano no ha caído en conciencia, donde entrar en un montón de conceptos contrarios a la palabra de Dios, no se les olvide que es un punto de discordia con la palabra de Dios. Y al entrar ahí en esa discordia, la gente que hace, rechaza la verdad. Y la palabra de Dios nos habla del vino de Babilonia. Entonces, como hemos hablado de ese vino de Babilonia,
Y hemos visto, de acuerdo a lo que se enseña en la palabra de Apocalipsis 18, 1 y 3, que ahí está ese vino en pantalla, esas mentiras que ustedes ven, es parte del vino de Babilonia. Y a esto es lo que se le acusa a la iglesia madre, porque la Biblia habla de que van a haber iglesias, pero hay una madre, y es esta, la que puso esto en el mundo, estas falsas creencias, es el vino de Babilonia. Y la gran Babilonia se le acusa en la Biblia de darle mentiras, falsas creencias. Aquí dice 10, pero son muchas, son como 100. Yo les voy a mencionar unas cuantas, pero ahora lo vamos a conversar. Mientras tanto, yo sigo con esta exposición de hacer claro de que el vino de Babilonia está expuesto en la Biblia, en Apocalipsis 18, 1 al 3. Y usted caer digámoslo así, desatención de la palabra de Dios, porque esto es una verdad que a usted le interviene. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Entonces, el vino de Babilonia está hablado en Apocalipsis 18, 4, donde Dios nos está haciendo la observación directa en esa cita bíblica, donde definitivamente Él lo que hace es hacer observaciones para que nos orientemos y veamos que las cosas son serias, y la gente al no oír la palabra de Dios y no poner atención, donde Apocalipsis habla en su presentación de que vio a otro ángel que descendía del cielo y que ese ángel tenía una gran autoridad y la tierra se iluminó de su gloria. Y cuando nosotros no atendemos el mensaje que da en Apocalipsis 2, directamente la palabra de Dios en Apocalipsis, no atendemos esa palabra, vemos que Apocalipsis 18:2 dice, y proclamó con potente voz. ¿Quién fue el que proclamó? Un ángel. Y no atender esta llamada es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Apocalipsis 18:2? Ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿A dónde? En Apocalipsis. ¿Cuál? 18:2. Está hablando de una iglesia que se le llama Babilonia, que cayó. Y cuando Dios dice en su referencia que ha caído porque se convirtió en una habitación, dice de qué. Dios puntualiza en todos los renglones de un solo versículo, que es en el capítulo 18, versículo 2. Y dice y señala que es habitación de demonios, refugio de espíritus inmundos y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Y aquí es donde nosotros tenemos que pasar en la Biblia, en el estudio, para no caer en el consumo del vino de Babilonia, a leer la Biblia y leer Apocalipsis 18:3. 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Entonces, si usted no atiende esta llamada, si usted no atiende y se pone aplicado a estudiar Apocalipsis, empieza usted a rechazar. Cuando yo le enseño quién es este poder, usted rechaza. Y al rechazar, usted cae en una blasfemia que es contra el Espíritu Santo. Y yo no estoy manipulando la palabra. Ya he explicado en un montón de temas para atrás, 8 temas para atrás, que tengo una asertividad en el aspecto de que esto es una blasfemia, no atender el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando dice que todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, son todas esas cosas que hemos presentado ahí, que se les ve como un menú de 10 principios de falsas creencias, que se llama obviamente Imperio Romano, Iglesia Romana, Roma Papal, muchos entendidos y clarísimos de que eso es Iglesia Católica. Pero yo no estoy hablando en contra de los miembros, estoy hablando de los que lideran y vean a dónde llevan al pobre público, a una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Dios en Apocalipsis 18:3 está diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino, y tomar de las, participar y creerle, y poner en práctica las creencias católicas, es el vino de la furia de su fornicación que están tomando las naciones, el vino. Y en ese mismo Apocalipsis 18:3 dice,
los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué quiere decir? Que han impuesto el domingo como el día de reposo, han abrazado la religión católica como la religión del Estado, y todo eso los políticos van a tener que dar cuenta a Dios, porque han llevado a su pueblo a rechazar la verdad, rechazan el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo rechazado, entra usted en una blasfemia contra el Espíritu Santo por estar consumiendo el vino de Babilonia. Y dice palabra de Dios en Apocalipsis 18:3 que los reyes de la tierra han fornicado con Babilonia, y los comerciantes de la tierra no se quedan atrás, y todos, tanto los reyes como los comerciantes, se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Entonces, el vicio está dado, y ese vino es asociado con las abominaciones contenidas en la copa que se está tomando, que tiene la ramera en la mano. Y eso lo dice Apocalipsis 18, del 1 al 3. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que tener claro que hay que leer la Biblia. ¿Y cuáles son las blasfemias, don Rodolfo, que usted habla? Bueno, hay muchas, digámoslo así, falsas creencias de la Iglesia Católica desde la perspectiva bíblica. Una, la infalibilidad papal. El Papa no se equivoca, lo que él dice es absoluto. Eso es una blasfemia. Eso es, desde la perspectiva bíblica, una falsa creencia. Que el Papa es infalible. Otra, que el papado como es una institución divina. Tampoco, eso es otra verdad que ustedes no entienden. ¿Cuál es la verdad que ustedes no entienden? Que es una, digámoslo así, creencia falsa. Esa es la verdad. Y si usted no lo atiende, no lo estudia y se queda con lo que le dan solo en su organización, en su iglesia, ahí entramos en una divergencia desde la perspectiva bíblica, porque son creencias falsas que no están alineadas a la Biblia. Otra, la adoración y veneración de imágenes. Todos, ¿quién no sabe que en esta organización se adoran imágenes? Por más que más de un ingenuo diga que eso no lo hacen y tratan de excusar la realidad. La oración a los santos es otra creencia falsa dentro de la perspectiva de la Biblia. Oración a los santos, no, ese es el vino de Babilonia. ¿Qué más es el vino? La mediación de María como intercesora. Es Jesús y solo Jesús, porque solo hay un intermediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese es el vino, creer que la mediación de María funciona y que la Inmaculada Concepción de María tampoco. Eso no, a nivel espiritual, eso no es cierto. Son inventos de los líderes de la organización de Roma papal. ¿Y qué es eso? Que la asunción de María al cielo es otra falsa creencia. Ese es el vino de Babilonia. La perpetua virginidad de María, eso es otra falsedad que se los he documentado en programas por todo lado, de manera que si ustedes siguen, digamos, abrazando esas falsas creencias, ustedes están cayendo de una manera puntual y categórica en una blasfemia contra el Espíritu Santo. El purgatorio, que usted se muere y se va para el purgatorio, eso es otra falsa creencia que no está apoyada por la Biblia y que es algo que se tiene que investigar. La venta de indulgencias, que ustedes saben que se practica todos los días dentro de esta organización, eso es parte del vino de Babilonia. Y cuando se celebra la solemnidad que tienen en la Eucaristía, hay un proceso que le llaman la transubstanciación, que es el cambio literal, según se cree por ellos mismos, el cambio literal del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo usted va a entender que esto es así si usted sabe muy bien que lo que echan es alcohol? Algunos echan vino de verdad en la copa, otros de verdad están tan ya intoxicados por el alcohol que no aguantan el vino, ocupan algo más fuerte y echan whisky ya a 40 grados, ya un vino que lo que tiene son 7, en algunos casos 12, 15 grados alcohólicos. Y ya el que está muy alcohólico ocupa los 40 grados de un whisky.
y le echan alcohol puro, y como solo él se lo toma, el público no está entrando en conciencia que aparte de que esa transustanciación, que es ese cambio literal de pan y vino en el cuerpo de Cristo, no pueden usar el vino porque es que creen que en la historia el vino que Cristo usaba era alcohólico, y eso no es así, porque entonces de nada Dios estaría hablando en este aspecto. Y si han investigado mal. Más vino de Babilonia, la Eucaristía como sacrificio repetido de Cristo. ¿Qué significa la Eucaristía en la Iglesia Católica? Significa que matan y matan y matan en cada evento. Una misa es un sacrificio de la muerte de Cristo en todas las actividades que se llaman misa. Eso es una falsa creencia. Eso es el vino de Babilonia. Creer eso es aceptar una mentira y es caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. El bautismo de los niños es otra situación en la que ustedes tienen que caer, que es una situación de blasfemia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. El llamado es: salgan de ahí, de Babilonia, que es la que les da ese vino, que les dice que hay que confesarse con sacerdotes para el perdón de pecados. No, eso es otra falsa creencia y eso es vino de Babilonia. El vino de Babilonia está totalmente envenenado con esas falsas creencias. Entonces la gente va y se confiesa muy sinceramente, pero equivocados. La penitencia como requisito para ser perdonados, lo que llaman la absolución, es otra parte del vino de Babilonia. La justificación por obras y no solo por fe, es otra parte de la situación del vino de Babilonia. La santidad otorgada por la canonización es una mentira, eso es una falsificación de la verdad y eso es caer en blasfemia del Espíritu Santo. El vino de Babilonia también es la autoridad de la tradición sobre la Biblia. ¿Cómo que la tradición tiene autoridad sobre la Biblia? No, la autoridad de la tradición no es una autoridad. Es lo que Dios escribió en su palabra. Pero ¿qué pasa con esta organización? Le dan a la tradición autoridad y dicen que por eso cambian por un asunto de aspecto de que si una gran cantidad aborda de que los martes es el día del Señor, todos cambian la tradición de domingo a martes porque manda lo que es la tradición y va por encima de la Biblia. No, la Biblia se manifiesta. Dios dice: vean, mi día es santo y bendito. Es el sábado. Entonces, ¿qué tiene que andar usted haciendo nada un domingo? ¿Qué tiene que estar haciendo usted nada un día entre semana? Puede hacerlo para darle honra, gloria, alabanza al Eterno, pero que en su corazón y en su mente no rechace usted la verdad. Usted al dejar rechazado el mensaje que se le está dando, cae como una blasfemia contra el Espíritu Santo. La santidad otorgada por la canonización, que hacen santo al muerto, eso es una mentira. La autoridad de la tradición sobre la Biblia, la celebración del domingo en lugar del sábado, la prohibición del matrimonio a los sacerdotes, no los dejan casarse, eso se lo inventaron ellos. Son falsas creencias y ese es el vino de Babilonia. La prohibición del consumo de carne en ciertos días. Eso no es así. Dios dice y enseña a través de la Biblia cómo es el principio, que lo hacen para la Semana Santa. Se maneja una falsa santidad en aspectos de interés por un asunto, digámoslo así, religioso, que va más por una tradición. Eso es caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que llaman la extremaunción como sacramento, lo que llaman el rosario como medio de gracia, eso es vino de Babilonia. Familia, sin mencionarles, se los voy a mencionar todos. Por lo menos una parte. La misa como repetición del sacrificio de Cristo. El uso del título Padre para los sacerdotes. No, eso no es Padre, dirá solo al Eterno, no a los sacerdotes. La oración de la hostia consagrada. La creencia en los estigmas como señal divina. Todo eso son falsas creencias y aterrizan en lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La creencia en las apariciones marianas como revelaciones válidas también son falsas creencias. Eso, que usted tiene una reliquia sagrada como objeto con poder espiritual, es una falsa creencia. La enseñanza del limbo para los bebés no bautizados. Se murió el chiquito, él queda en el limbo. No, eso es una falsa creencia. La Biblia no apoya nada de eso.
Eso de que usted llegue y voy a consagrar un objeto y un lugar con poder espiritual, tampoco es cierto. Son falsas creencias y son parte del vino Babilonia. Eso que usted se pone en el escapulario como protección espiritual, o la creencia en los sacramentos como necesarios para la salvación, o la autoridad del magisterio por encima de la interpretación individual de la Biblia. Todo eso es vino de Babilonia. Esa práctica del celibato obligatorio para los sacerdotes, o la reverencia excesiva hacia el Papa como vicario de Cristo, donde todo el mundo se detiene, se para el tránsito, se para la política para darle la pleitesía y en forma excesiva. Esos son falsas creencias. La afirmación de que solo la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, hágame el favor. Eso no puede ser. Esas falsas creencias caen en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar, hay muchas falsas creencias. Dentro de esas falsas creencias es esa celebración equivocada del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Dios no permitió que se supiera la fecha de nacimiento para evitar casualmente eso, que le daban honor al nacimiento y no honor a la muerte. Y a la muerte se desfigura, que lo hacen en una Semana Santa. Y no, la intención de Dios es cada semana, todos los sábados, recordar a la cruz del Calvario y llevar a los pecadores hacia la cruz, llevar a todos a la cruz cada semana. Entonces, ¿cómo sería la humanidad? Pero no, se hace en Semana Santa, no se mantiene el estatus, pero en celebración de la Navidad todo lo hacen muy bonito y no se da remembranza al sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces, le dan un montón de desviaciones al norte de Dios, al punto que se atreven a quitar el Santo Sábado y se inventan un día humano que es el domingo. Luego está la famosa imposición de cenizas en el miércoles de ceniza como rito obligatorio, que ya quedó demostrado que a nivel de la Casa Blanca se celebró el miércoles de ceniza para lo que fue ya el primer año de gobierno en el año 2025 por parte de Donald Trump, cosa que siendo un país protestante está consumiendo el vino Babilonia. ¿Pero por qué? Se preguntarán ustedes. Porque la bestia número 2 a nivel profético es Estados Unidos. La bestia número 1 es el Vaticano, o el poder papal, o la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa? La imagen de la bestia es el domingo. Y Estados Unidos, al celebrar el miércoles de ceniza, casualmente el interés es levantar otra vez el proyecto que se pretende de llevar otra vez a la nación americana a volcarse a Dios. Y ya están, de hecho, no sé a estas alturas cómo irá la propuesta de avanzada, donde se está imponiendo leer la Biblia, poner los 10 mandamientos, pero adivinador, ¿cuáles los 10 mandamientos que van a poner? No son los del Señor, los de Éxodo 20, son los católicos. Y ahí eso es otra parte del vino, porque eso se los tengo más adelante en estos siguientes programas, no sé si en este, donde vemos y calzamos la verdad de los 10 mandamientos de Éxodo contra la mentira de la torcedura del norte de la verdad de los 10 mandamientos católicos de la Roma papal. Y ahí es donde eso se entra dentro de la categoría del vino Babilonia. Y entonces, esa imposición de cenizas en el miércoles de ceniza como rito obligatorio, vemos, de acuerdo a un programa en que incluso yo me di la libertad de compartir en este programa de Salud en Casa, donde se demuestra que el miércoles de ceniza se celebra en la Casa Blanca, y eso es un antecedente para dejar mostrado a los sinceros, a los que están siguiendo la profecía, a los que están interesados en la salvación, a los que están a la luz de la luz profética, viendo cómo se le va dando el cuerpo a la idea de lo que la Biblia avisa, que la segunda bestia levantará a la primera. Punto. Ahí esto es donde se ve que eso sí va a funcionar, que eso va caminando, que el resaltado que le quiere dar, digámoslo así, el gobierno vigente en algún momento americano, que tiene una importancia a nivel de criterio mundial, porque lo que hagan los gringos lo hace el mundo. Es como un imán. Y ahí vamos a ver cómo se va a ir proponiendo esa
ilusión que ellos tienen de volver a traer, se supone, a Dios otra vez a las escuelas, para que otra vez Dios esté otra vez en los hogares, para que se haga la famosa meditación silenciosa y se tenga los 10 mandamientos, pero los mandamientos falsos, torcidos, porque no son los de Éxodo 20. Rechazar. Mi mensaje es echar prácticamente en un rechazo de la Biblia, porque el mensaje no es de San Silvestre, es de la Biblia. Y ahí es donde usted cae en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenga cuidado, porque esto de la imposición de la ceniza en el miércoles de ceniza, la imposición de esas cenizas en la frente, es un movimiento de una actividad espiritista. Y tenemos que informarnos. De hecho, para eso voy a tener un programa de los miércoles de ceniza con una trazabilidad muy profunda al estilo del Halloween. Y es claro y contundente que la Biblia no se equivoca. Cuando la Biblia se abre, arroja solo luz y solo verdad. Entonces aquí es donde tenemos que ponernos en actas y decir, Dios mío, ayúdame a entender, ayúdame a abrazar tu mensaje. Y todavía eso no es tan serio como que usted no diga y se cohiba de decir, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, en mi mente. Ayúdame para no caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo y no caer en una manera sincera pero equivocada, poniéndose en el espiritismo, poniéndose el miércoles de ceniza a la frente con algo que usted no se da cuenta que lo involucra en un espiritismo. Entonces eso se los tengo ahí para presentarlo a la luz de la Biblia. A mí no me interesa tener razón en eso. Créanme lo que no es mi interés. Nosotros, si usted ve el movimiento adventista de la Iglesia de la Reforma, no pasa de ser una minoría a nivel de lo que es a nivel nacional. Es indetectable a nivel mundial. Y si usted va a todos los templos a nivel mundial, 5 personas. Y no me interesa ni siquiera levantar el número. No es el objetivo de Salud en Casa que se levanten más adventistas. Hay un llamado, huyan de ahí, salgan de Babilonia. Pero si ustedes quieren seguir en todas las iglesias, que ya sabemos que la Biblia le llama ramera a la que trastorna la palabra de Dios, por eso la pone de rojo, por eso le llama el vino de Babilonia, y sabemos que la ramera, la Biblia dice, tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas? Bueno, las hijas, la madre es la que guarda el domingo, porque lo movió, lo exalta, lo resalta, y las hijas son todas las organizaciones que guardan el domingo. Entonces huyan de Babilonia o de las hijas de Babilonia, que son micro Babilonias. No obedecer es caer en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay más. La celebración del Corpus Christi como exaltación de la Eucaristía, la exaltación de los santos como intermediarios en la oración. Solo es Cristo, y de usted abrazar estas falsas creencias, téngalo claro, es blasfemia contra el Espíritu Santo. La aceptación del Concilio de Trento como doctrina infalible, la creencia en el poder de los relicarios y objetos benditos, la imposición del ayuno en Cuaresma como obligación para los fieles, todo es por voluntad, no por obligación. La enseñanza del matrimonio como un sacramento en lugar de un pacto. El matrimonio no es un sacramento, es un pacto que usted hace con Dios, pero lo han inventado como sacramento. La exclusión de libros de la Biblia, de las versiones protestantes. Todo esto dentro de lo que han hecho a nivel de los libros deuterocanónicos, que no son libros aprobados, y que el pobre pueblo tiene más libros en la Biblia dentro de la experiencia de aprendizaje equivocados. Se llaman libros deuterocanónicos. La aceptación de la veneración de la cruz como un acto legítimo de adoración. No hay que adorar la cruz. La idea de que el Papa tiene autoridad sobre los gobiernos terrenales. Todo esto son falsas creencias, son el vino de Babilonia, y el pueblo no ha atendido y no ha entendido. Y a usted evangélico, a usted protestante, no se quede atrás, salga de la Babilonia. Si usted está en un día dominical, huya de ahí. Claro, va a huir uno de cada 100 iglesias, pero salió uno sincero, que sabe que le están hablando con un escrito. La Biblia es contundente. Por eso yo hoy reclamo y enseño que todas estas falsas creencias son
parte del vino de Babilonia. Esa creencia de que los sacramentos administrados por sacerdotes son indispensables para la gracia de Dios, no coma cuento. Y para dejarnos tranquilos, una última, la enseñanza de que el Papa tiene la llave del cielo en lugar de Cristo. Esto son doctrinas adoptadas a lo largo de toda la historia y en muchos casos no tiene un respaldo directo. No hay nada que lo contenga y caemos en una mentira. Que en realidad, si la comparamos con la palabra de Dios, la Biblia, estamos entrando en una contradictoria en la verdad de Dios y esto genera una controversia dentro del cristianismo. Claro, son mentiras, son falsas creencias. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que ponernos con Dios y entrar en noción a qué estoy aprendiendo, qué estoy estudiando, qué estoy atendiendo yo de la palabra de Dios. Pasemos a la imagen 145, Alejandro, que dice que el vino de Babilonia, que es el vino de Babilonia en la profecía. Entonces, ya tratando de hacer una remuneración de información básica, lea conmigo, a la gran Babilonia se le acusa de embriagar a las naciones con el vino de su fornicación, dicho en Apocalipsis 14:8. Y esta misma expresión se repite en Apocalipsis 18:1-3. Pasemos a la que sigue. Ahí encontramos a Apocalipsis 18:1, que dice: después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Páseme la siguiente. Y dice la palabra, Apocalipsis 18:2. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Páseme la siguiente. ¿Y qué señala en el 3? Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, que son todo lo que les mencioné. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, lo han aceptado, aceptan lo que ella diga. Eso es el vino que se lo están aceptando, y al aceptarlo están fornicando desde el criterio bíblico. Y dice, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Pasemos a la siguiente. Entonces, este vino, ¿con qué está asociado? Este vino se asocia con las abominaciones contenidas en la copa. Y esta copa está en la mano de la gran ramera, que fue lo que les he estado conversando. Pasemos al 17:1, la siguiente imagen. ¿Qué dice la palabra? Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Nótese que está diciéndolo copa y lo está avisando una de las 7 copas. Habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación. Ojo, palabra condenación. ¿De quién? De la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Pues la organización de Roma papal, que está sentada sobre muchas aguas. Eso es Italia. Páseme la imagen. Con ella, que dice la palabra de Dios: fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. O sea, aceptaron todas las falsas creencias, bautismo, confesión, el domingo y todo lo que ha hecho, adorar imágenes, hincarse a ellas, tenerlas. Todo eso es el vino que han embriagado a la humanidad, y a eso se refiere cuando habla de los reyes, porque son los que tuvieron la potestad de decirle al pueblo, a la humanidad del momento: no, esto no se va a consumir, porque se va a consumir una mentira. Páseme la imagen. Apocalipsis 17:3 dice: me llevó ese ángel en el espíritu al desierto. ¿Y qué se vio en el momento? Y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata el color que ellos usan, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Páseme la siguiente. Según el contexto, Babilonia tiene embriagadas las muchedumbres con su vino, y eso ya lo vemos
que está en la palabra de Dios y se repite en el siguiente texto bíblico de Apocalipsis 17:15. Cuando no lo repite en el 15, pásenme la imagen que dice: también me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, que es allá en Roma, en Italia, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Geográficamente habría que presentarles que ese es otro tema que ya lo he presentado. ¿Dónde están? Pasemos la imagen. Entonces, ¿qué es entonces el vino o qué representa ese vino de Babilonia? Bueno, pasemos la imagen. Este vino, pasemos la imagen, ahí dice, para saberlo tenemos que buscar en la Biblia lo que es una abominación para Dios, ya que el vino son las abominaciones contenidas en la copa de la ramera, lleno de abominaciones. Pasemos a la página, Apocalipsis 17:1. ¿Y qué dice? En la mitad del renglón: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Van viendo que coincide, pásenme la imagen. ¿Y qué sucedió con ella? Fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Y ese punto del vino embriagando a la gente es el que tenemos que entender. Y ahora pasemos a la página. Y entonces, por embriagar a la gente con las falsas enseñanzas, que es lo que está diciendo la Biblia, vean ahí en morado, y vi una mujer sentada sobre una bestia. La mujer en la iglesia, ¿quién está sentada? Es un poder. Y da el color. La Biblia les da el color a ustedes, sinceros, porque no es a todos los que este mensaje lo van a abrazar y lo están entendiendo. Escarlata, que se mudan de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Páseme la imagen. Y acá tenemos otra cita bíblica que es más contundente con respecto al color púrpura y escarlata, que lo dice la Biblia en Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Quién es el que se muda así? Por favor, esto es para que ustedes abran su capacidad de entendimiento y digan: mira, no hay quite, es la iglesia de Roma papal, la iglesia de Roma. Aquí está, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. ¿Quién tiene una silla de oro con eso? Y vean en verde, en su mano tenía una copa. Oiga, y la está señalando, la que es púrpura y escarlata, no pierdan el norte, vuelvan en verde. En su mano tenía una copa de oro. ¿Quién llena la Eucaristía y tiene una copa de oro? Llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Vean que casi se lo están diciendo que eso es un acto inmoral. Pásenme la página de que hacen una celebración de una Eucaristía con vino. Pero también sabemos que ya de acuerdo a la enseñanza bíblica, las abominaciones y todo lo demás son las falsas creencias. Pásenme las imágenes rápidamente para que entiendan de que el color no me lo estoy imaginando. El color lo tienen porque la Biblia dice en Apocalipsis y en otras citas, pero entre el 17:4 da el color directo: púrpura, y ahí está escarlata, que es el rojo. Entonces no es un asunto que uno se lo imagine. Y dice claro, y en su frente estaba escrito un nombre misterioso. Ojo, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ojo, es una abominación enseñar el domingo como día de reposo. Es una abominación no enseñar los verdaderos 10 mandamientos de Éxodo 20. Y es una abominación haberlos torcido. Páseme a la página. ¿Y qué dice en la condena? Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Inquisición. ¿Quién es la única organización inquisidora en la historia? La Iglesia Católica. Al verla quedé asombrado con gran asombro. Páseme la página y entremos en una palabra que es, para entenderlo, abominación, que viene del griego de lupna y se traduce algo detestable y repugnante para Dios. Páseme la página. Esto ya lo habíamos revisado, pero hay que repetirlo porque el ser humano no entiende con una, no entiende con dos. Dios usa el 1, 2, 3. Hoy habrán más mensajes para que se cumpla el 3. La Biblia define qué cosas son abominación para Dios.
Notemos algunas y veremos que la palabra abominación está relacionada con falsas prácticas y falsas doctrinas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y cómo lo entiendo? Pasemos a la siguiente. Ejemplos. Vamos al ejemplo de la abominación. ¿Cuáles serían? Una, aberración sexual, que está en Levítico 18:22. Y se dice que la ramera fornica con los reyes de la tierra. Lo hacen en la teoría y lo hacen en la práctica. O sea, que practican todo lo que tenga que ver con aberración sexual. O sea, que trastornan la palabra de Dios. Y páseme a la siguiente, pero también, digámoslo así, sin inocencia se acuesta hombre con hombre, porque sabemos que la organización es gay. Y la palabra lo está diciendo, que son prácticas relacionadas con falsas prácticas y falsas doctrinas. Ahí está la parte difícil de la abominación, pero también la practican como tal. Páseme la página, la foto. Y entonces vemos de que esta es parte de la historia, me las pasa rápido. Ahí está el sacerdote antes de casarse. Vemos ahí otro sacerdote que cayó en lo mismo, famoso, que fue uno de los importantes en las noticias. Vemos este otro que cayó en este aspecto y que hasta adoptaron. Vemos que ellos proponen la bendición a los gays y lesbianas, y eso es una de las proposiciones, digámoslo así, entre sus falsas creencias, donde sabemos que esas falsas prácticas y falsas doctrinas son una abominación, y que Dios lo traduce con esa palabra de lupna, ya, que se traduce en algo detestable, repugnante para Dios. Vemos, ahí está la foto del cura gay, ya dando en ese aspecto. Al anterior vimos que estaba en operaciones en iglesia, y ahí vemos donde ya está llevando una vida privada. Entonces, es importante que ustedes capten el mensaje de lo que es la abominación pura. Y este ejemplo de abominaciones serían aberraciones sexuales. Y usted dice que la ramera fornica con los reyes de la tierra. Pasa la palabra, páseme la imagen. ¿Qué quiere decir que fornica con los reyes de la tierra? Está metida en un aspecto, páseme la imagen, está metida que la iglesia se inmiscuye en la política. Eso es parte de la, digámoslo así, situación aberrante de fornicación. Y sabemos que Roma es un país dentro de otro país. Páseme la imagen, ahí está la imagen, Apocalipsis 17:2, cuando Dios dice que ellos fornican con los reyes de la tierra y que los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Pásenme las evidencias, las fotos rápidamente, y no me lo estoy imaginando yo. Y ahí está el destello del montón de gente que ha estado con el Papa, y sabemos que para todos ellos de una manera es importante por los convenios políticos religiosos, en alguna forma a él de interés religioso, pero ellos son comprados todos, y el desfile es pequeño, todos han desfilado ahí, hasta los contrarios, los más contrarios. Y en el anterior gobierno de Donald Trump, y no me extraña que muy pronto esté ahí el aspecto. Vean que el miércoles de ceniza se celebró en el 2025 en Casa Blanca. Entonces, y este señor que habló tan mal del Papa, el de Argentina, y no faltaba Costa Rica, ¿verdad? Que todos los reyes, tanto Solís como el siguiente, que todos, para nadie es un secreto, pues pasaron por ahí. Es así. Y entonces, ahí, esta es la parte de las falsas enseñanzas, el vino de Babilonia. Pasemos la imagen. Y la idolatría también es abominación. Y eso está en Apocalipsis 12:31. Pasemos la página. ¿Y qué me enseña Dios en el concepto? No actuarás de esa manera con respecto a Jehová tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que Jehová aborrece. Deuteronomio 12:31. La idolatría es una abominación. Y aquí está diciendo Dios que no actuemos de la manera al respecto en este tema mal. ¿Qué dicen, amarillo? Hacen con sus dioses todo lo que Dios aborrece. ¿Y qué es? Darles idolatría. Pásenme la imagen. Porque la Iglesia Católica puntualmente tiene más de 600 ídolos. Uno para cada ocasión, época y faltas morales y éticas
Y todo esto viene a caer en abominación. Deuteronomio, búsquenlo en la casa. Aquí tengo el 14, 25, 14. Vamos a verlo, pásemelo a la siguiente. ¿Qué dice Dios en Deuteronomio? No tendrás en tu casa medida grande y medida pequeña. Vean lo que dice Deuteronomio para que vean que la injusticia no aplica. Y que, páseme a la siguiente. Y en una enseñanza de justicia, de una falta moral, no debemos caer. Pesa exacta y justa tendrás. Medida exacta y justa tendrás para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siguiente. Porque cualquiera que hace estas cosas, cualquiera que hace injusticia, dice Dios, es una abominación a Jehová tu Dios. Hacer injusticia es una abominación, queda contundente en lo que es la historia del libro de la Biblia. Ahora veamos la página siguiente, esa relación entre lo que es Deuteronomio, que es lo que hemos leído, y los errores de la Iglesia Católica. Pasemos la imagen. Deuteronomio 25, 14 y 16, que es lo que nos están dando de luz. Nos están enseñando la condena la injusticia. Eso es lo que nos están enseñando en estos libros que ya leí de la regla de ser correcto. Condena la injusticia y el engaño en el uso de ¿qué? De las medidas desiguales. Y Dios exige ¿qué? Honestidad y equidad, porque la corrupción es una abominación ante Él. Entonces, ¿para qué les presento eso? Para que pasemos la imagen. La falsificación de una doctrina, como lo hace la Iglesia Católica, eso hace una alteración de la enseñanza de Dios. Dios dice sábado y la organización de Roma imperial dice la papal domingo. Y esa es la alteración de la enseñanza de Dios. Y esa es la falsificación de la doctrina. Y ahí es donde viene el cambio descarado del sábado por el domingo y se añaden extras al tema como doctrinas humanas. Páseme la página. Por ejemplo, cuando se refiere a pesas desiguales en la salvación, enseña que la salvación depende de sacramentos, depende de la indulgencia y de la penitencia, cuando la Biblia dice que es solo por fe en Cristo. Lutero a esto se le pronunció. Lutero a esto se le opuso al líder de la época, del papa de la época, y lo mandó a matar, pero no lo logró. Y de ahí es que él, por haber acusado esto, nace el intento de la reforma, pero la iglesia siguió deformándose. Páseme la siguiente. Entonces, en esta clara explicación, viene el engaño en la adoración, que promueve la veneración de imágenes, viene el engaño de la adoración, que promueve la adoración de santos, y a pesar de que la Biblia, ¿qué hace? ¿Qué dice? En Éxodo 20, 4 y 5, directamente donde están los 10 mandamientos auténticos, prohíbe la idolatría. Entonces ese es el engaño, ese es el vino de Babilonia, torcer la verdad. Páseme la imagen. Autoridad eclesiástica sobre la verdad bíblica. Entonces, en lugar de someterse a la palabra de Dios, la Iglesia Católica se pone por encima de la Escritura, contradiciendo la palabra de Dios. Páseme la imagen. Entonces, como conclusión, así como Dios condena las pesas desiguales, también condena a quienes distorsionan su verdad para manipular, para engañar a la persona. Y lo hacen y en masa. Entonces Dios manda un mensaje, páseme la página, a todos los que están entrando en conciencia que eso es una Babilonia, abrazar esas mentiras. Y Dios les dice, pueblo, salid de Babilonia, pueblo mío. Y en Apocalipsis 18:4, contundentemente les dice, salgan de ahí. ¿Por qué? Pueblo mío, dice el Señor, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas, porque las plagas que van a caer para el tiempo del fin, páseme la página, va a ser clara, porque esta gente sigue poniendo a los pobres feligreses en ceniza, sigue confesándolos de sus pecados. Nadie que se atreva a decirles la verdad sobrevive, lo mandan a matar.
Así de claro, porque tienen ya el asesinato como norma. Muestra botones inquisidores desde el año 538 hasta el año 1798. Por 1200 años mataron, y la Biblia en Apocalipsis se los reclama. No me puedes decir que yo estoy siendo conspiranoico, que me estoy imaginando cosas, cuando ahí está a nivel de color, el color que Dios les da para que por aquello los ingenuos no crean y digan, ay, mira, sí, ellos escarlata, ay, sí, mira, son aquí, o somos nosotros, mira, páseme la imagen. Pero Dios en Apocalipsis claramente hace un llamado: salgan de Babilonia. No les dice directamente el nombre porque él solo habla por insinuación. Ya dio el color y lo dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean participen, de sus pecados. Pecado, adoración a santos. Pecados, seguir en las creencias de todas las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. Ni recibáis parte de sus plagas. Vean que hay una sentencia en Apocalipsis de que le van a cobrar caro al líder católico, al líder. Pero los feligreses no se escapan si se quedan ahí, huyan de ahí. Obviamente más de uno está tan aferrado, páseme la página, que aún así leyendo, aún así viendo de que ellos siguen mintiendo, que los 10 mandamientos fueron abolidos, que se siguen imaginando que el rapto es secreto cuando Dios no es un secuestrador. Vemos ahí en el punto 3 que creen porque les enseñan sobre la inmortalidad del alma. Esto es el vino de Babilonia. Estas son falsas enseñanzas. Vean el 4, domingo como día de reposo. El 5, la manifestación del Espíritu Santo con ruidos estridentes. Esto se da en la Iglesia Católica con temblores, convulsiones, y en la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica guarda el domingo y ahí están sus creencias y se demuestran que son hijas de la ramera. El 6, infierno como lugar de tormento. No existe, va a existir. El 7, los muertos siguen vivos en el cielo o en el infierno. No es mentira, va a existir. Las enseñanzas y principios del Antiguo Testamento ya no están vigentes. Nada, ya han visto que el Nuevo Testamento es tan fuerte como el Viejo. Páseme la foto, ya no voy a seguir con eso porque vean lo que está aquí, me quedan 3 minutos. Ahí está la evidencia más fuerte. Vean, comparen. Dios en el libro de la ley y en el libro de los católicos, ahí vean la comparativa, es descarada. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el 1, pero vea el 1 a la par: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cambiaron los mandamientos católicos, vea el mandamiento de Dios. Dice 2, no adorarás imágenes. Ahora vaya a la derecha. ¿Qué dice el mandamiento católico? No tomarás el nombre de Dios en vano. Eliminaron el 1 y el 2 de no tener dioses y adorar imágenes. Y el 4, vea el 4. ¿Qué dice en el católico? Honrarás a tu padre y a tu madre. No, eso no dice. El 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, cosa que no se hace. Páseme la imagen 215. Derramaré sangre, dice Ezequiel 22:2. Y entonces aquí en esta disyuntiva, derramaré sangre, Ezequiel 22:2, la Iglesia Católica mató más de 50 millones de cristianos en la Inquisición. Entonces, familia, ¿qué estamos esperando? Páseme la página, ahí está la evidencia. Tú, oh hijo de hombre, ¿juzgarás a la ciudad derramadora de sangre? ¿La juzgarás? ¿Le mostrarás todas sus abominaciones? Páseme la página. Y en Ezequiel 22:3 dice: tú pues dirás que así ha dicho el Señor Jehová. Vea Ezequiel: ciudad que derrama sangre en medio de ti, para que venga su hora, y que se ha hecho ídolos para contaminarse. Iglesia Católica mató y se hizo ídolos. Pase el siguiente, porque ya se me va el tiempo, minuto y medio. Eres culpable por la sangre que has derramado. ¿Quién es culpable? La Iglesia Papal. Y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Y la Iglesia Papal. Y tú has hecho que se acerque tu día. Y has llegado al término de tus años. Vean en los últimos 3 renglones. Por tanto, se te ha entregado como afrenta a las naciones y como objeto de burla
a todos los países. Va a llegar el día que la Biblia, en la profecía, tiene anunciado que se le va a cobrar la factura. Por eso les dice, pueblo mío, salgan de ahí a tiempo. Porque serán, en el tiempo vamos a vivir la época donde va a ser una burla la Iglesia Católica. Salga de ahí, póngame 100%, se me fue el tiempo y me voy como un avión despegando. 22, 23, y voy para atrás, cuenta regresiva. Familia, vámonos al número 10, porque esto se pone caliente. Familia, desde ya, mis disculpas del caso, pero yo tengo que exponer lo que la Biblia enseña. Y el mensaje, nadie se está atrevido para dar. Un abrazo y muchas gracias.